La ciudad despertaba despacito, con ese aliento frío que se alza entre los edificios antiguos de la capital. Era temprano, tan temprano que ni los vendedores ambulantes habían abierto sus puestos. Solo algunos taxis pasaban como sombras cansadas, y el cielo, con esa mezcla de azul sucio y naranja tenue, anunciaba que otro día estaba comenzando. El camión frenó despacio frente a la vieja terminal de autobuses del norte, como si respetara el lugar y el tiempo. Era un modelo antiguo, pintado de blanco y azul, con marcas de carretera por toda la carrocería. El sonido del motor al apagarse fue casi un suspiro. Y entonces, desde la cabina bajó un hombre de sombrero gastado, mirada firme pero manos temblorosas. Llevaba una caja de zapatos amarrada con un cordón de cuero, como si fuera un paquete de vida. Se detuvo unos segundos frente a la terminal, respirando hondo. Sus ojos recorrieron los alrededores, como si buscaran algo que ya no estaba allí, tal vez un rostro, tal vez un recuerdo. Se quitó el sombrero, limpió un sudor que aún no había corrido. Y con cuidado, como quien carga un secreto, abrió la caja allí mismo, sobre el cofre del camión. Adentro, había solo dos cosas. Una carta doblada, ya amarillenta por el tiempo, con el papel delgado de tanto ser leído. Y un casete con la etiqueta escrita a mano, en bolígrafo azul, para cuando vuelvas, papá. Fue en ese momento cuando el corazón del viejo Ramiro se encogió. No por la cinta, sino porque conocía esa letra. Y más que eso, conocía el silencio que venía con ella. Allí, parado frente a la terminal, con el sol saliendo detrás de los cerros de la ciudad, sintió que el pasado regresaba a bordo de un susurro. Esa clase de sensación que solo se tiene cuando algo más grande que uno está a punto de suceder. No era un hombre que llorara por cualquier cosa. Pero en ese instante, los ojos se le llenaron de lágrimas, no por dolor, sino por reconocimiento. La cinta lo estaba esperando. Y la ciudad, de algún modo, también. Y aunque la lógica gritara que 22 años era demasiado tiempo, que nadie espera tanto, algo en esa mañana le decía que no había cruzado todo México en vano. Se acomodó el sombrero, guardó la carta en el bolsillo de la camisa y cerró la caja con la cinta. Miró hacia lo alto, como quien busca fuerza en el cielo, y dijo en voz baja: «Bueno, ya estoy aquí». Y entonces, con el pecho latiendo como tambor de freno sin aceite, dio el primer paso rumbo al pasado que él mismo había dejado atrás. Pero lo que no sabía, era que aquella calle en Tepito no guardaba solo recuerdos. Guardaba respuestas. Y tal vez, perdón. Su nombre era Ramiro Salgado, pero casi nadie lo llamaba así. En la carretera, lo conocían como el firme. No por su postura, ni por valiente, sino porque, incluso en los días más duros, jamás rompía una promesa. Tenía 61 años, pero su rostro parecía mayor. La piel curtida por el sol y los ojos hundidos por noches mal dormidas decían más de su vida que cualquier documento. La barba rala, siempre a medio crecer, llevaba el olor a diésel, café aguado y una nostalgia vieja. Ramiro era de pocas palabras. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. El radio PX siempre encendido, más para oír que para responder. Su voz era gruesa, pausada, de esas que llevan polvo del desierto y historia en el timbre. Cuando hablaba, era como si el tiempo se detuviera un poco, porque cada palabra suya venía con el peso de la carretera. Nacido en San Luis Potosí, hijo de camionero y nieto de campesino. Creció entre herramientas, camiones descompuestos y cuentos contados en el patio mientras su padre arreglaba motores. A los 14 ya manejaba dentro del taller, y a los 17 hizo su primera entrega solo, 800 kilómetros con una carga de aguacate que casi pierde por culpa del clutch. Tuvo mujer. Tuvo hijo. Pero también tuvo miedo. Miedo de quedarse, de fallar, de ser menos de lo que creía que tenía que ser. Y en una de esas curvas de la vida, acabó eligiendo el camino en vez de la casa. No se fue peleando. Se fue en silencio. Dejó una carta, como la que aún guardaba en el bolsillo, y prometió que volvería cuando fuera un hombre de verdad. El problema es que el tiempo no espera a que uno se vuelva hombre. Simplemente pasa. 22 años pasaron desde aquel día. 22. Y nunca supo si su exmujer seguía viviendo en la misma casa. Si su hijo aún lo llamaba papá.
o si ya había aprendido a vivir sin él. Recorrió casi todo México. Entregó desde medicinas hasta ganado vivo. Conoció todo tipo de paraderos, desde los que sirven buen caldo, hasta los que cobran el baño en monedas. Pero nunca olvidó aquella cinta. El casete. Lo único que se llevó de su última visita a casa. Durante años, guardó esa caja en el fondo del ropero del camión. Y cada vez que la nostalgia apretaba, tomaba la cinta en la mano, pasaba el dedo sobre las letras y se preguntaba: ¿y si ya no está? ¿Y si ya no me espera? Pero nunca tuvo el valor de escucharla. Nunca. Hasta que, hace una semana, en una gasolinera en Querétaro, un señor, también camionero, reconoció el apellido Salgado en su credencial. Dijo que conocía a una mujer con ese nombre, que vivía en Tepito, un barrio apretado de Ciudad de México. Tiene una tiendita de velas. Y un hijo que se te parece, pero con los ojos más tristes. Fue entonces cuando Ramiro supo que ya era hora. Hora de volver, aunque fuera tarde. Y ahora ahí estaba. Frente a la ciudad que había dejado atrás. Con la caja en las manos. Y un corazón que latía más fuerte que el motor del camión. Ramiro caminaba despacio por las calles de Tepito, como quien pisa sobre recuerdos. Cada esquina parecía haber guardado un pedazo de la vida que dejó atrás. Los sonidos de la ciudad mezclaban bocinazos, gritos de vendedores y el chirrido de cortinas metálicas abriéndose. Pero lo que más dolía, era ese olor a pan dulce recién horneado, saliendo de la misma panadería donde, años atrás, compraba el pan de los domingos en familia. La tienda de velas era fácil de encontrar. Un toldo rojo desteñido con letras pintadas a mano, luz de esperanza, veladoras y milagros. Ese nombre ya lo decía todo. Era casi una oración. Se quedó parado del otro lado de la calle, observando. Dentro, una mujer delgada, de cabello canoso recogido en un moño sencillo, acomodaba los estantes. Era ella. Mercedes. La misma mujer a quien un día llamó esposa. Que lloró en la reja, con el hijo pequeño en brazos, mientras él se iba sin mirar atrás. Pero ella no lo vio. O fingió no verlo. Ramiro dio un paso al frente, pero algo lo detuvo. No era miedo, era culpa. De esa que pesa más que un cargamento de cemento. De la que no se aligera ni con oración. De pronto, un niño se acercó a la tienda. Tendría unos 9 años, piel morena, camiseta del América y una bolsita de mandado en la mano. Llamó a la mujer, abuelita, y entró. Abuelita. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Ella era abuela. Pero, ¿de quién? Siguió allí, inmóvil, hasta que la puerta volvió a abrirse. Y entonces, lo vio. Un joven de unos 20 y tantos años, alto, delgado, con ojos profundos como los de Mercedes. Llevaba puesta una camiseta negra, jeans, y sobre los hombros, el cansancio de quien madruga todos los días. La semejanza era imposible de negar. Ramiro lo supo al instante. Era su hijo. El corazón le golpeó el pecho tan fuerte que tuvo que apoyarse en un poste. Quiso correr hacia él, abrazarlo, decirle todo. Pero la verdad es que no sabía ni por dónde empezar. Y justo cuando reunía valor para cruzar la calle, escuchó una voz detrás de sí. ¿Usted es Ramiro Salgado? Se volteó despacio. Era un hombre bajo, de bigote espeso, mirada desconfiada. Llevaba una chaqueta con el logo de una empresa de seguridad privada. Lo andan buscando. Dicen que usted tiene un camión que coincide con la descripción. Ramiro frunció el ceño. No entendía. ¿Descripción de qué? El hombre miró a los lados, se acercó y le habló en voz baja. Un cargamento desapareció esta madrugada. Dijeron que un tráiler blanco y azul, como el suyo, salió del depósito antes de tiempo. La verdad cayó como freno de mano sobre el asfalto. Lo estaban acusando. Justo ahora. Justo ahí. Ramiro intentó explicar que no había tomado ninguna carga esa madrugada. Que estaba allí por otro motivo. Pero el hombre no parecía convencido. Si no tiene nada que esconder, venga conmigo. Allí, parado entre el pasado y una acusación que no comprendía,
Ramiro tuvo que decidir, seguir al hombre y aclarar las cosas, o cruzar la calle y hablar con su hijo antes de que fuera demasiado tarde. El dilema era claro. Justicia, o redención. Y como tantas veces antes en la vida, Ramiro sabía que cualquier elección tendría un precio. Ramiro subió a la patrulla sin decir una palabra. La cabeza le ardía, no de rabia, sino de angustia. ¿Por qué justo ese día? Justo cuando había decidido hacer lo correcto, el destino lo atrapaba en una encrucijada de injusticia. En la comisaría, un joven oficial lo interrogaba con desconfianza. Le mostraron imágenes borrosas de cámaras de seguridad, un camión parecido al suyo saliendo de un depósito durante la madrugada. Mismo modelo. Mismo patrón de pintura. Pero Ramiro lo sabía. No era él. Había pasado la noche en un estacionamiento de tráileres en Tlalnepantla, oyendo el zumbido del radio PX y ensayando lo que le diría a su hijo, si algún día reunía el valor para enfrentarlo. Intentó explicarse. Mostró registros en el celular, comprobantes de parada, incluso la cinta de casete que llevaba consigo, como prueba de que estaba allí por algo mucho más grande que una carga. Pero no todo se resuelve con lógica. Y menos cuando uno ya tiene antecedentes, y Ramiro, años atrás, ya había sido acusado una vez. En aquella ocasión también era inocente. Pero le costó caro. Meses sin trabajo, el nombre manchado, y un proceso que fue archivado sin disculpas, sin reparación. Ahora, todo volvía. Como un eco. Y lo más cruel, era saber que mientras luchaba por limpiar su nombre una vez más, el hijo que nunca conoció podría estar, en ese mismo instante, pensando que él lo había ignorado. Las horas pasaban lentas. Afuera, la ciudad seguía viva. Pero allí dentro, el tiempo parecía detenido. El oficial no autorizaba la salida sin confirmación. El sistema estaba caído. Tenía que esperar. Esperar. Ramiro apoyó la cabeza en la pared fría de la celda improvisada. Allí, en ese silencio, lloró. Lloró como no lo hacía desde que enterró a su padre, también camionero, también injustamente acusado, también olvidado. Fue entonces cuando entró un policía mayor, con un café en vaso de unicel. ¿Sabe? Mi papá también manejaba camiones. A veces lo culpaban por ser flaco, por callado. Yo sé mirar a los ojos. Usted no fue. Ramiro levantó la vista, agotado. No vine a esta ciudad a robar nada. Vine a devolverme a mí mismo. El policía asintió, tocado por sus palabras. Espere un momento. Voy a hablar con mi superior. Otra hora. Otro vaso de café. Y finalmente, la liberación. Dijeron que había otra pista. Que tal vez era otro camión parecido. Que seguirían investigando. Pero no pidieron disculpas. Y Ramiro salió con el pecho apretado. No solo por el retraso, sino por el miedo. Miedo de que su hijo ya se hubiera ido. Miedo de no volver a encontrarlo. Miedo de haber perdido, una vez más, la oportunidad de hacer lo correcto. Corrió por las calles, el corazón desbocado. Llevaba la cinta apretada en la mano, como quien sostiene una cruz. Llegó a la tienda. Cerrada. Solo quedaba una vela encendida en el altar, adentro. Y un papel pegado a la puerta, volvemos en una hora. Se sentó en la banqueta. Miró al cielo. Y allí, entre la culpa y la esperanza, entendió. No era el único que cargaba heridas. Mercedes. El hijo. La ciudad. Todos tenían cicatrices. Lo que dolía, era saber que quizá, la suya era la más visible. Y era hora de mostrarla. No con palabras. Sino con presencia. La tarde ya comenzaba a caer cuando la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Ramiro, sentado en el escalón, se levantó despacio. Las piernas le hormigueaban de tanto esperar. El corazón, ni se diga. Era como un tambor golpeando dentro del pecho. Mercedes salió primero. Llevaba bolsas con velas y flores. Al verlo, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en los de él como quien mira a un fantasma,
no por miedo, sino por memoria. Ramiro, dijo en voz baja, como quien llama desde adentro. Él se quitó el sombrero. No sabía si sonreír, pedir perdón o simplemente quedarse en silencio. Pero fue ella quien dio el primer paso. ¿Por qué?, preguntó, sin rabia. Solo con una tristeza tranquila. Ramiro respiró hondo. Los ojos llenos de lágrimas, la voz áspera. Porque fui cobarde. Pensé que si me iba antes de que me vieran fallar, dolería menos. En ese momento, apareció él otra vez. El hijo. Ahora junto a ella, con una llave en la mano, listo para cerrar la tienda. ¿Quién es? Mercedes dudó. Pero no respondió. Era el momento de que Ramiro hablara por sí mismo. Soy Ramiro. Tu padre. El silencio cayó como lona pesada en noche de tormenta. El joven se quedó inmóvil. Luego soltó una risa, pero no era alegre. Era amarga. Confusa. ¿Ahora sí vienes, después de todo este tiempo? Ramiro no intentó justificarse. Solo extendió la cinta de casete. Nunca la escuché. No tuve valor. Pero la llevé conmigo cada kilómetro, porque era lo único que me decía que aún tenía a dónde volver. El hijo miró la cinta, luego a su madre. No la tomó. Pero tampoco se fue. Ramiro entendió que hacía falta algo más. No palabras. Un gesto. Sacó la llave del camión del bolsillo. Se la entregó al hijo. Es tuyo, si lo quieres. Yo ya anduve lo suficiente. Lo único que me queda es este cuerpo cansado, y una promesa que no cumplí. Mercedes no podía contener las lágrimas. ¿Qué promesa? Ramiro la miró, con dolor y con verdad. Prometí volver, y no fallar más. El hijo se quedó inmóvil unos segundos. Luego, sin decir nada, entró en la tienda y volvió con una pequeña grabadora de casete. Puso la cinta. Presionó play. La voz de un niño llenó el aire. Hola, papá. Te hice esta grabación porque mamá dice que a veces los que se van no escuchan lo que uno siente. Si algún día vuelves, quiero que sepas que te sigo esperando. No para que me traigas juguetes. Solo para que no se me olvide cómo es tu voz. El mundo se detuvo. Ramiro cayó de rodillas. Mercedes lloraba. Y el hijo, solo bajó la mirada y dijo. Ya volviste. A ver qué hacemos con eso. No era perdón todavía. Pero era una puerta entreabierta. Era más de lo que Ramiro creía merecer. Y esa noche, durmió en el camión, pero no solo. Porque el silencio, al fin, había sido roto. El día siguiente amaneció tibio. Uno de esos días en que el cielo parece prometer tregua, y el viento sopla despacio, como si tuviera miedo de molestar. Ramiro despertó con el olor a café. Alguien había dejado un vaso sobre el cofre del camión, con una nota doblada debajo. Pásate por la tienda cuando despiertes. Tenemos cosas que hablar. M. Lo leyó como quien sostiene una segunda oportunidad con las manos sudadas. Dobló la nota con cuidado, la guardó en el bolsillo de la camisa y fue hasta el lavadero de la gasolinera. Se lavó la cara, se peinó un poco, pasó la mano por el pecho y, como antes de cada viaje difícil, tocó el crucifijo colgado del espejo retrovisor. Caminó hacia la tienda con el paso de quien no quiere asustar a la esperanza. Adentro, Mercedes estaba con delantal, acomodando veladoras en un estante. Hay café en la mesa. Ramiro se sentó. Ella también. El silencio entre los dos no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo comparten quienes alguna